Hoy vamos a estar hablando acerca de la atadura de Satanás y sus implicaciones. Es un primer tema que vamos a estar dando acerca de escatología. Vamos a hablar de la famosa atadura de Satanás, porque el texto que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 20 dice claramente que Satanás fue atado. Entonces vamos a responder 5 preguntas a modo de catecismo que nos van a ayudar un poco a entender este tema de la atadura de Satanás. En primer lugar, vamos a definir qué es la atadura de Satanás. En segundo lugar, vamos a definir cuándo se efectuó esa atadura de Satanás. En tercer lugar, vamos a definir para qué se ató a Satanás. En cuarto lugar, vamos a definir qué implicaciones tiene en el presente esa atadura. Y en el quinto lugar, vamos a responder a la pregunta de ¿se le quitará la atadura a Satanás en algún momento? Para después arribar a algunas conclusiones y aplicaciones. Aunque en nuestros días la corriente de interpretación imperante respecto al libro de Apocalipsis es una corriente de interpretación futurista, debido al dispensacionalismo, la gran mayoría de las iglesias interpretan Apocalipsis como algo que no ha pasado nada y se va a comenzar a suceder en el tiempo de la gran tribulación. O sea, lo ven como algo futuro. Eso todavía no es para nosotros, eso no fue para ninguno de los que estuvieron antes de nosotros, eso no fue para la iglesia primitiva, eso es para la gente que le toca vivir la gran tribulación. Sin embargo, un número de creyentes que es cada vez mayor consideran que el libro mencionado es un libro ecléctico. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis es ecléctico literariamente. Tiene género apocalíptico, tiene género profético y tiene género epistolar. Ahí está ecléctico. Pero también en la cronología es ecléctico. Porque el libro de Apocalipsis tiene cosas que ya pasaron, tiene cosas que están pasando y tiene cosas que pasarán en el futuro. Ni todo es futuro, ni todo es pasado, ni todo es presente. Y eso lo complica más todavía. Porque entonces tú lo estás leyendo y tú dices, bueno, esto ya pasó o va a pasar, o ya estamos en esto, o ¿qué pasó con esto? Es dificilísimo. Por tanto, tenemos que aclarar que no es un libro futurista, es un libro ecléctico, que tiene pasajes que ya se cumplieron, tiene otros que se están cumpliendo en el presente y tiene otros que se cumplirán en el futuro. Por tanto, en el caso de la porción que nos ocupa en esta mañana, yo me propongo demostrar por las Escrituras que Satanás ya fue atado en el pasado. O sea, yo me voy a proponer demostrar por la Escritura que en este caso, en esos primeros 3 versículos que leímos, Apocalipsis 20, del 1 al 3, ya pasó. Ahí estamos leyendo un texto pretérito. Eso ya ocurrió. Yo lo voy a demostrar por la Escritura, con el favor de Dios. Dice que sus implicaciones de esa atadura repercuten en el presente. O sea, es un hecho que ocurrió en el pasado, pero sus repercusiones llegan hasta el presente. Ahora mismo nosotros estamos viviendo los beneficios de esa atadura de Satanás que ya ocurrió. Y también me voy a proponer demostrar que al final del presente siglo será desatado una vez más Satanás, aunque no va a representar ninguna amenaza para el pueblo de Dios ni para el reino de Cristo. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a comenzar. Bien, hermanos, habiendo dicho esto, para dar cumplimiento a esta proposición, analizaremos en la Escritura estas 5 preguntas con las cuales vamos a empezar con la primera. ¿Qué es la atadura de Satanás? Vamos a definir qué cosa es la atadura. Como bien les decía, Apocalipsis es un libro que tiene un género apocalíptico. Por tanto, no se puede interpretar literalmente la atadura, ni se puede interpretar literalmente que Satanás es un dragón, ni se puede interpretar literalmente que lo ataron con una cadena, ni se puede interpretar literalmente que lo pusieron en una prisión, como dice ahí, porque Satanás es un ser espiritual que fácilmente escaparía de cualquier prisión, al menos que fuera una prisión, no sé, de índole espiritual, no sé en qué sentido. Por tanto, aquí en estos géneros literarios usted no debe enfocarse en los detalles, porque ahí es donde se pierden los dispensacionales. No, eso es que la cadena significa tal cosa, y los 1000 años son más cual cosa, porque los 1260 días son los 32 meses que cuando lo tira y empiezan a multiplicar y se dan unas enredadas con una pila de números. No es eso. Usted no se enfoca en los detalles, usted se enfoca en la idea central. ¿Qué te está comunicando el texto? Déjenme aclararles, según el contexto, Juan estaba preso en la isla de Patmos. Juan quería exhortar a 7 iglesias. Recuerden que el Apocalipsis empieza diciendo que ese mensaje fue enviado a 7 iglesias que estaban en Asia. O sea, el objetivo de Juan es darle ánimo a las iglesias. Ya con esto nos está diciendo que el libro no era para el futuro, era ya para el presente de Juan. Ese libro servía para animar y consolar a las iglesias del tiempo de Juan. Por tanto, Juan envía esto, pero Juan está preso. ¿Qué quiere comunicarle Juan? Grosso modo se lo voy a decir. Juan quiere comunicarle: este imperio romano que nos está matando, que nos está encarcelando, que nos está martirizando, Cristo lo va a derrotar. Porque este imperio al final va a caer ante la supremacía y el reinado de Cristo. Y aunque ustedes no lo crean, aunque nos estén martirizando, es Cristo que está reinando en el cielo y no es el César de Roma. No sé si me entiendes, pero él no lo puede escribir así. Porque automáticamente le van a retirar la carta y quizás hasta lo maten y le pongan más años de condena. Por tanto, Juan tiene que hablar en clave. Y aquí es donde entra la función del género apocalíptico. ¿De qué forma Juan le dice una cosa a alguien que nada más lo entienda esa persona que está ahí y que no lo entienda otra persona?
y que al mismo tiempo lo pueda comunicar. Aquí es donde viene el género apocalíptico. Juan coge muchas figuras del Antiguo Testamento, de Daniel, de Ezequiel, de Zacarías, de todos esos profetas, y empieza a usar las mismas visiones que tuvieron Ezequiel y Daniel, y empieza a hablar en clave. Para que usted entienda, si yo estoy preso vamos a suponer que estoy preso en Dinamarca, por allá, lejos. Pero yo puedo escribir y yo quiero hablar en clave y quiero decirle algo en clave a mi esposa, no sé, a algún familiar mío que no quiero que sepan. Yo le voy a hablar en un lenguaje cubano. Que aunque haya alguien que sepa español, cuando lo lea, como no ha vivido en Cuba y no entiende el cubaneo, no va a saber exactamente qué fue lo que yo dije. Ve al Gao y dile al puro que me mande una monja, por ejemplo. Creo que la monja eran 5 pesos o 5 dólares antes. O 100 baros. Algo así. O 100 baros. Eso. Lo coge una persona que vive en Dinamarca. Él lee eso, aunque sepa español, y él no entendió lo que el texto está diciendo. Sin embargo, un cubano lee eso y entiende al momentico que tiene que ir a la casa, tiene que ir a donde está el padre de la persona y dice que le mande 100 pesos. Eso fue lo que hizo Juan. Juan escribió con un lenguaje del Antiguo Testamento. ¿Quiénes dominaban el Antiguo Testamento? Los judíos nada. Y los cristianos, obviamente. Entonces Juan está hablando en clave. Aquí hay que tomar la idea central. Por tanto, vamos a definir qué cosa es atar. Atar. En el griego original es el verbo luo, que significa literalmente prender, poner preso, y la acepción que más me gusta es la tercera, sujetar. Vamos a irnos por ahí, porque por ahí viene la idea. En este sentido, Satanás ha sido sujeto, o mejor dicho, restringido. Ahora, atar, también dice el texto, miren Apocalipsis capítulo 20, miren el versículo 2 dice, y prendió al dragón, a la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató, ahí está, lo sujetó por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él. El sello era un sello con un anillo real que se hacía con cera, y el rey ponía el anillo, el sello del real lo ponía, y si alguien rompía el sello, se pagaba con la vida. Eso fue lo que le hicieron a Jesús. Después que cerraron la puerta, dice que pusieron el sello real. Eso nadie lo puede abrir porque se paga con la vida. Por tanto, aquí obviamente no se está diciendo eso. Pero básicamente lo que se está diciendo, esto es una cosa que es segura y es algo que nadie lo puede zafar a menos que el mismo que lo selló, que es Dios, y el sello real es el de Dios. El que lo restringe es Dios, a menos que Dios mismo suelte esa restricción, nadie más lo puede soltar. Ni siquiera las huestes espirituales de maldad. Por tanto, ahí el verbo sellar en griego significa atestiguar, o la segunda sección que es la que más me gusta, impedir. Y aquí vamos. ¿Qué es la atadura de Satanás? Es una sujeción que se le hace a Satanás, que le impide a él hacer algo. La pregunta es, ¿qué es lo que le impide hacer? El mismo texto responde. Miren el versículo 3. Dice, se le arrojó lo mismo y se le encerró y se puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones. O sea, la atadura es una restricción que le pone Dios a Satanás que le impide que él siga engañando a las naciones. O sea, Dios de alguna manera limitó el poder engañoso del diablo y aunque él es mentiroso y sigue engañando, ya no puede engañar a las naciones como antes. Vamos a definir qué naciones está hablando ahí. Pregunta. Antes, en el antiguo pacto, ¿el resto de las naciones sabían, conocían y adoraban a Jehová? No, todas eran paganas. Las naciones, por eso los judíos llamaban al resto de las naciones los gentiles. De ahí viene la palabra gente, y la palabra tiene una connotación peyorativa que significa literalmente, como para nosotros es mundano, este es un mundano, ellos decían, este es un gentil, es como decir, esto es un pagano. Esta es una persona que no sabe de Dios, que no tiene ni idea de lo que dice la Biblia, esta es una persona inconversa. Ahora, el texto dice que Satanás tenía engañada a las naciones, a las etnias, dice en griego, o sea, a los gentiles. O sea, los judíos no estaban engañados. O sea, los judíos quizás eran inconversos, no estaban circuncidados de corazón, pero engañados no estaban. Ellos tenían la revelación. De hecho, la Escritura dice que Israel fue llamado a ser luz de las naciones. Ellos sí tenían la revelación verdadera del Dios verdadero, pero el resto de las naciones estaban en oscuridad. O sea, la nación de Israel era una teocracia que estaba bajo el dominio de Dios, pero el resto de las naciones paganas, y eso incluye Cuba, estaba bajo el dominio del diablo, y el diablo era el que dominaba y regía en todo el imperio pagano. ¿Qué dice el texto? Que cuando atan a Satanás, se le está poniendo una restricción y lo están impidiendo que siga engañando a las naciones. ¿Qué significa esto? Lleva implícito que de alguna manera el reino de Dios se va a empezar a extender desde Jerusalén hacia las naciones paganas, y el diablo ya no va a poder frenar eso como antes lo frenaba. Se le va a quitar a él esa capacidad de parar y de engañar. Va a llegar el evangelio a los gentiles y el diablo no va a poder hacer nada para frenar eso porque él tiene un sello. Porque él está restringido, porque él está atado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la atadura? Respondemos. La atadura es una restricción que tiene que ver con la facultad
que tenía el diablo de engañar a los gentiles, a las etnias, dice en griego, a las tribus. Segunda pregunta, ¿cuándo se efectuó esa atadura? Un dispensacional te dice, no se ha efectuado todavía. Eso es en el futuro. Un postmilenial, del postmilenialismo de los puritanos, que no es el mismo postmilenialismo que hay ahora, te diría lo mismo, porque los puritanos creían que la iglesia católica era Babilonia, era la gran ramera, y hasta que no derrocaran y destronaran a la iglesia católica, no iba a venir atadura de Satanás y se iba a extender el reino por todo el mundo. Esa es la manera que ellos interpretaban Apocalipsis los puritanos. El problema de ellos era con la iglesia católica. Por tanto, un puritano te diría, un puritano de aquel entonces, el 1600, 1700, te diría, no ha llegado el milenio. La atadura todavía no ha llegado, es más para adelante. Pero un postmilenial de ahora y una milenial de ahora te dirían, no, la atadura ya ocurrió. ¿Cómo demostramos este texto? Bueno, pues lo primero que les quiero decir es que, si se van a dar cuenta, aunque voy a usar comentarios, no voy a dejar que los comentaristas interpreten el texto. Voy a usar la misma Biblia para interpretar la misma Biblia, que es la verdadera hermenéutica. Así es como se sabe que se está trabajando fielmente la Escritura. Vamos a dejar que la misma Biblia nos diga cuándo se efectúa esta atadura. Vamos a ir a Mateo, capítulo 12, versículos del 22 al 29. Aquí en Mateo, capítulo 12, versículos del 22 al 29, vemos a Jesús, que ha echado fuera a un demonio. ¿Saben la historia, no? Jesús echa fuera a un demonio y los fariseos acusan a Jesús de que él estaba endemoniado. Eso fue básicamente lo que ocurrió. Miren lo que dice el texto. Mateo 12, versículo 22, es donde empieza. Dice, entonces fue traído a él, él es Cristo, un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Dice, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué le están diciendo? Este hombre está endemoniado, este hombre trabaja para Belcebú. Fue básicamente lo que le dije. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos, noten que el texto dice que ellos estaban cavilando. Fue en el corazón, y Jesús les sale. Jesús es Dios, Jesús puede escuchar los pensamientos. Jesús le sale al paso a esto, y mira lo que dice Jesús. Dice que sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Dice, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan fuera vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero, aquí viene el contraste. Pero si yo echo fuera los demonios, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ciertamente el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Vamos a analizar aquí. Cristo está diciendo, no puedo haber echado fuera el demonio por Belcebú, porque Satanás mismo no va a atentar contra su propio reino. Por tanto, aquí la única opción lógica que queda es que yo eche fuera el demonio por el Espíritu de Dios. Y dice, y si es así como yo lo estoy diciendo, que por el Espíritu de Dios estoy echando fuera los demonios, eso significa una cosa. ¿Qué significa? El reino de Dios está aquí entre ustedes. Eso es lo que le está diciendo hasta ahí. Vamos hasta ahí. Dice, versículo 29, aquí está la clave. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Ojo. Y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué dijo Cristo con esa ilustración que él puso? De un hombre fuerte y de un saqueador. Vamos a ponerle sus nombres a cada uno porque creo que el que tenga sentido común se da cuenta de lo que él quiso decir. ¿Quién es el hombre fuerte? De acuerdo al texto, ¿quién es el hombre fuerte? Belcebú, según el texto, Satanás. Están hablando de Belcebú. Tú echa fuera, él dijo, no. Yo lo eché por el Espíritu de Dios. Y por eso, yo no lo estoy echando por Belcebú. De hecho, yo estoy atando a Belcebú. ¿Ok? O sea, el hombre fuerte aquí es Belcebú. La casa, ¿qué es? El reino de Satanás. Hay un contraste entre el reino de Satanás, que tiene cautivas y endemoniadas a personas, y el reino de Dios, que está metido dentro del reino de Satanás. Ustedes miran el pasaje, el reino de Dios está metido dentro del área del reino del diablo. Se está metiendo con uno que le pertenece al diablo y se lo está arrancando. Está saqueando la casa del hombre fuerte. ¿Y qué cosa es el saqueo? El saqueo del reino del diablo, ¿qué es? La liberación que se está haciendo. Está cogiendo gente que están cautivas y está saqueando. O sea, yo llegué a tu casa, te amarré en una silla y tú ahí sentado me estás mirando, pero como estás amarrado tú no puedes hacer nada. Yo vengo y digo, qué bonita esta lámpara, qué bonito este ventilador, toda la vida quise tener un aire, mira cómo me gusta esta cadena, y me voy llevando y tú ahí me estás mirando y no puedes hacer nada. Vamos a contrastar este texto con otro texto porque la Biblia se interpreta a sí misma, ¿sí o no? Vamos a ir a Lucas, capítulo 10,
versículos del 17 hasta el 19. Lucas capítulo 10, versículos desde el 17 hasta el 19, dice el texto. Volviendo a los 70 con gozo, vamos a ubicarlos en contexto, aquí cuando Jesús comisiona a 70 hombres y los envía a salir a predicar y les dice ni cojan comida, ni cojan alforja, ni nada, ustedes donde quiera que lleguen, ahí se quedan, si alguien no los recibe, se sacuden el polvo de los pies y continúan su camino. Ellos salen y cuando ellos regresan, ellos vienen muy entusiasmados. Y dice el texto, que volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. ¿Qué dice el texto? Ellos salen a predicar. Hay gente endemoniada. ¿Qué significa eso? Que están metidos ellos también en el terreno del reino del diablo. Pero esos demonios quedan inoperantes, como dicen los carismáticos, no pueden hacer nada con los 70. Y de hecho se le están sujetando a ellos. Y Cristo dice una frase, dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué significa que Satanás va cayendo del cielo? En el propio libro de Apocalipsis dice que se libra una batalla en el cielo en donde Satanás y sus ángeles pelearon contra Miguel y sus ángeles y dice, y ya no se halló más lugar para él. Y fue arrojado fuera la serpiente antigua, el dragón que es Satanás, y ha descendido con gran furia a perseguir a la mujer porque le queda poco tiempo. Dice así el texto, lo estoy parafraseando. ¿Qué es esta caída de Satanás? Si ustedes miran en el segundo libro de Reyes, nosotros hemos estudiado ese pasaje aquí, ustedes recuerdan que el rey Acab quería ir a la guerra y tenía 400 profetas de Baal que le decía, sí, ve. Y el otro rey, que era un poco más piadoso, le dice, pero tú tienes a alguien más que le podamos consultar. Y él le responde, sí, hay otro profeta, pero yo nunca lo traigo porque él nunca me dice nada bueno. Y el hombre le dice, pero tráelo, porque a lo mejor, y bueno, mucha insistencia le trajeron el hombre, el único profeta fiel en toda la nación. 400 profetas diciendo mentiras, uno solo diciendo la verdad. Y para más rematar, cuando iba llegando el rey lo amenazaron. Le dijeron, fíjate bien que le des buenas noticias al rey, porque los demás profetas le han dicho buenas noticias, no vengas tú aquí a hacer la hojita negra, a decirlo con mis palabras. Y él les dijo, vive Jehová, que es un juramento, por eso que está arriba, que lo que Dios me diga, eso es lo que voy a decir. Y viene acá y le dice, subiremos a la guerra, y dice él sarcásticamente, sí, dale, hombre, adelante, que vas a ganar, va muy bien. ¿Cómo sabemos que es sarcástico? Porque es que la escritura no tiene ninguna simbología como la exclamación o la interrogación, el sarcasmo no tiene simbología. Entonces tú tienes que, leyendo, darte cuenta. ¿Cómo sabes que fue un sarcasmo? Porque el propio rey le dice al otro, viste, no te dije que este hombre nunca me dice, como me está choteando este hombre aquí delante de todo el mundo. Y el hombre le responde, esto fue lo que yo vi. Dice, estaba el Señor sentado y tenía sus hijos delante de él, unos a la derecha, ojo, y otros a la izquierda, hay una división. Y dice que el Señor preguntó, ¿quién inducirá a Acab a que vaya a la guerra para que muera en la guerra? Y dice que hablaban entre todos y decían, yo lo voy a hacer así. Y dice que salió un espíritu, dice el texto, y se puso delante de Jehová y le dijo, yo lo haré. Y Dios le dijo, ¿cómo lo harás? Y él dijo, yo seré un espíritu de mentira en la boca de los profetas. Ahí sabemos que ese es un demonio. Porque un ángel de Dios santo no puede ser un espíritu de mentira. Además que cuando Dios habla a través de un profeta, nunca fue a través de un ángel, siempre fue a través del Espíritu Santo que inspiraba. O sea, él tuvo visiones, los profetas vieron ángeles que hablaron con ellos, pero nunca fue el ángel el que poseyó, vamos a decir, a la persona, para que la persona siempre era el Espíritu Santo el que guiaba a la persona que habla. Sin embargo, aquí estamos hablando de un espíritu que va a ser un espíritu de mentira en la boca de los profetas. Y el texto dice, que aquí es donde quiero llegar, que los demonios estaban en el cielo, en la presencia del Señor. Sin embargo, aquí el texto ahora está diciendo que Satanás está cayendo del cielo. Y el texto dice en Apocalipsis que se libra una batalla en el cielo y es arrojado fuera del cielo el diablo. ¿Cuándo pasó eso? Aquí me estoy saliendo del tema porque esto tiene nada que ver con el milenio. Pero nosotros entendemos que con la resurrección y ascensión de Cristo y entronización de Cristo, ya no se halló lugar más para el diablo en el cielo. Ya no hay quien nos pueda acusar porque ahora tenemos un intercesor y por tanto él fue desterrado, sacado fuera del cielo y ya no puede entrar. En el libro de Job vemos también ¿de dónde viene? Le pregunta a Dios cuando entra al cielo. Él le dice de rodear la tierra. O sea, él podía entrar al cielo. Nosotros entendemos que ya no puede. Y eso es lo que Cristo le está diciendo. Mira, yo veía al diablo caer. ¿Sabe? El diablo está siendo despojado. Se le está saqueando su reino y lo están botando del cielo y él está con rabia. Es lo que dice en Apocalipsis, que descendió con genio porque le queda poco tiempo, porque le están quitando lo de él. Por tanto, nosotros entendemos por la Escritura que Satanás fue atado durante el ministerio terrenal de Cristo en la tierra.
Y la evidencia de ello es que Cristo saqueó el reino de las tinieblas y que sus discípulos también saquearon el reino de las tinieblas. Y más adelante vamos a ver cómo también hay promesas para nosotros de que nosotros también podemos saquear el reino de las tinieblas. Déjenme caer aquí, por cuestiones, ustedes saben cómo está este movimiento carismático, como en la iglesia somos cesacionistas, pues déjenme caer aquí el versículo 19, porque tengo que aclararlo. Dice el versículo 19, de aquí os doy potestad de dar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza de enemigo y nada os dañará. Cualquier carismático dice, ¿viste? Tú puedes hollar serpientes, puedes echar fuera demonios, que nada te dañará. Y la respuesta es sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque sí es cierto que los apóstoles hicieron eso, los 70, pero aquí hay un problema en griego que en español se pierde la traducción. Ese os doy, ese os, es les, a ustedes. En el griego es bien enfático, diciendo claramente a ustedes. Les di esa facultad. Hermanos, recuerden que esto es el famoso periodo fundacional. Por eso es que habían tantas señales. Usted nunca se ha preguntado por qué en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles habían tantas señales y la gente sanaban y los milagros y pasaba esto y pasaba aquello y ahora no es tanto así. Respuesta. Porque como se estaba trayendo la nueva revelación del Nuevo Testamento, las señales, por eso se llama señal, se usaba como una señal de atestiguación para demostrar lo que esta gente está diciendo de verdad viene de Dios, porque Dios está testificando desde el cielo con señales y prodigios y maravillas de que esta gente de verdad está hablando de parte de Dios. Por tanto, cuando fue cerrado el canon, ya no hizo falta esa cantidad de señales para verificar la Escritura, porque ya se acabó la revelación. Por eso es que Pablo dijo, cuando venga lo perfecto, la Biblia, lo que es en parte, la profecía y las lenguas cesarán, claramente. Un estudio más claro, un exégesis más claro de ese pasaje, se entiende que ahí lo perfecto, de hecho en griego es lo completo. Cuando venga lo completo, lo que es en parte, o sea, la profecía es palabra inspirada en parte, pero va a venir una palabra inspirada que va a estar escrita, que va a estar completa, que va a ser todo el consejo de Dios. Cuando venga lo completo, lo que es en parte, la profecía y la lengua cesarán. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, por eso es que ya nosotros no vemos esa cantidad de milagros que están reclamando ahora estos apóstoles y que quieren, estirando piernas y todas esas cosas. Por consiguiente, la Escritura nos deja ver, por la propia teología de Cristo mismo, hablando de los fariseos, que Él, durante su ministerio terrenal, entró a la casa del hombre fuerte, ató al hombre fuerte y está saqueando el reino del hombre fuerte. Y que le dio potestad a sus discípulos para que ellos también saquearan el reino del hombre fuerte, y el diablo queda impotente e inoperante, viendo cómo es saqueado su reino. ¿Cuál es el reino de Él? Recuerden, el reino de Él en el contexto son las naciones paganas. Son personas también, porque ahí estamos viendo judíos. Pero en sentido general, las naciones paganas. Tercera pregunta. ¿Para qué se ató a Satanás? ¿Cuál fue el objetivo de atarlo? El versículo 3 de Apocalipsis nos responde, creo que ya lo dijimos, para que no engañase más a las naciones. La palabra que viene ahí, ustedes saben, significa gente, gentiles. El reino, de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, se extenderá gradualmente gradualmente al mundo y no solamente a los judíos. Y aquí es donde hay que entender el contexto de Juan 3:16 y Juan 3:17, que los arminianos citan tan fuera de contexto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17. Porque no dio Dios su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. ¿Qué dice un arminiano? ¿Ves? Cristo murió por todos. No, no es eso lo que está diciendo el texto. Vamos al contexto. ¿Con quién está hablando Jesús? Con Nicodemo. ¿Qué es Nicodemo? Un maestro, un fariseo, un judío. ¿Qué creían los judíos? Que la salvación era para ellos nada más. Por eso, cuando Pedro se les revela el lienzo que vas, mata y come, no, Señor, yo nunca he comido nada, él le dijo, lo que yo santifico lo llamo estoy impuro, y al momento lo viene a buscar para ir a ver a Cornelio. Cuando él va a ver a Cornelio, él entra a la casa y dice, ustedes saben cuán difícil es para nosotros los judíos entrar en la casa de un gentil, pero Dios me ha dado una visión en donde él me dijo que lo que él santifica no lo llame yo impuro. O sea, él entendió por la visión, esa es la perícopa, él entendió por la visión que tenía que ir a la casa de Cornelio. ¿Y qué pasó? Hay un segundo Pentecostés en la casa de Cornelio. Se derrama el Espíritu Santo. ¿Y qué conclusión llegaron ellos? Cuando usted mira el concilio de Jerusalén, cuando Pedro explica todo eso, ¿cuál fue la conclusión? De modo que también a los gentiles Dios les ha dado el Espíritu Santo. ¿Ven? Porque hacía falta un segundo Pentecostés sobre gentiles y después hubo un tercer Pentecostés sobre samaritanos para que los judíos entendieran la salvación es para los judíos, pero es también para los gentiles y es también para los samaritanos, porque ellos creían que era para ellos nada más y punto. Si tú querías salvarte, tenías que judaizarte, tienes que volverte judío porque la salvación es para los judíos. Y Dios le está diciendo, no. Eso era así en el antiguo pacto, ahora el pacto se amplió, ahora el pacto no está concentrado en la nación de Israel, está concentrado en el mundo entero, gente de todo pueblo, toda tribu, toda lengua, de toda nación, y por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a los judíos, ustedes no son el ojo del mundo, ustedes no son el ombligo, Dios los ama a ustedes, pero también amó al resto de las naciones paganas, de tal manera que dio a su Hijo para que se salve el mundo, responde el texto, no, para que se salve todo aquel que en él cree. No es para que se salve el mundo. Cristo no fue dado para que el mundo entero se salve. Y eso lo dice el texto. Lo dio para que todo aquel que en él cree se salve. ¿Por qué hizo esto? Porque el Señor no envió a su Hijo
a condenar al resto del mundo, que los judíos creían que había que acabar con ellos porque eran incircuncisos, sino para que el mundo, no solamente los judíos, la salvación es para ustedes nada más, para que el mundo fuese salvo por medio de Cristo. Gente de todo pueblo, toda tribu, toda lengua y toda nación. Por tanto, Satanás fue atado para que el evangelio se extendiera gradualmente desde Jerusalén hacia todo pueblo, toda tribu, toda lengua y toda nación. Y al igual que los judíos, los gentiles también pudiesen ser salvados. Recuerden que de acuerdo al contexto, todos los gentiles estaban bajo el poder engañoso de Satanás y Satanás los engañaba y no dejaba que la luz del evangelio les resplandeciese. Cristo lo ha atado, le ha puesto un sello que no lo deja engañar, y como él no puede engañar, no significa que no puede engañar a nadie, significa que no puede engañar a los escogidos, no puede engañar al pueblo de Dios y todas esas cuestiones. Vamos a ser claros. Pero la cuestión es que él tiene una restricción, y esa restricción le impide que el reino de Dios se extienda. Por eso es que el texto dice, Jesús dijo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra él. La iglesia no va a parar nunca de extender su dominio, jamás, es imposible. Es una promesa divina. Cuarta pregunta. ¿Qué implicaciones tiene en el presente esa atadura? Si yo les estoy diciendo que ya se ató durante el tiempo de Cristo Satanás, ¿cómo afecta eso ahora a la vida de la iglesia, a la vida de los creyentes en el ahora? ¿Qué pasó allí? Aquí es donde más nos vamos a detener, porque este es el presente de nosotros. Nosotros tenemos que entender, aquí es donde van a ver que la escatología importa. Cuando usted entiende esto, ustedes van a ver, cuando ustedes vean qué repercusiones tiene eso, qué implicaciones tiene, cómo su vida va a cambiar la manera en la que usted se proyecta para con el mundo, por ejemplo. Vamos a hablar de varias implicaciones que tiene. Número uno, Dios, por medio de Cristo, le quitó el poder que él tenía sobre la muerte. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Hebreos, capítulo 2, versículo 14, dice de la siguiente manera. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo. Miren el texto. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Vamos a hacerle preguntas inductivas al texto. ¿A quién destruyó Cristo? Responde el texto, al diablo. Segunda pregunta, ¿qué destruyó del diablo Cristo? Responde el texto, el imperio que él tenía. Mi pregunta, ¿no está acaso el texto diciendo que la muerte de Cristo tuvo una repercusión directa sobre el dominio y el imperio que tenía Satanás sobre la muerte espiritual de todos los paganos? Respuesta sí. El texto está diciendo que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, él está destruyendo al diablo y el imperio que él tenía de la muerte. Ya el diablo no va a poder seguir matando espiritualmente a más gente. Cristo le va a empezar a arrebatar gente muerta que estaba bajo el dominio de él y les va a dar vida por medio de el Espíritu Santo regenerando a las personas. Segundo, le ha despojado de la capacidad que tiene el diablo de hacer guerra. Miren esto. Vamos al primero. Le quitó el poder de la muerte y el imperio que tenía de la muerte. Segundo, le quitó la capacidad que tenía el diablo de hacer guerra. Vamos a ir a Lucas, capítulo 11, versículos del 20 al 22. Lucas, capítulo 11, versículos del 20 al 22, el texto paralelo de Cristo echando fuera al demonio que leímos en Mateo, donde habla de la atadura. Aquí vuelve a salir de nuevo que lo ató. Pero aquí Lucas es más explícito y Lucas añade más información, lo ató, pero esa atadura trae como resultado que le quitó la capacidad de hacer guerra al diablo. Miren el versículo 20 al 22. Dice Cristo, mas si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. El hombre fuerte, recuerden quién es, Biblia contra Biblia, el diablo. Si él está armado y él está cuidando su imperio y su reino, el imperio está en paz. Ah, pero ¿qué pasa? Dice, pero cuando viene otro más fuerte que él, ¿quién es ese otro más fuerte que él? Cristo, que viene. ¿Y qué le hace? Dice, y le vence, o sea, viene Cristo delante de ese imperio donde está él armado, y viene Cristo que es más fuerte y lo saca y lo vence, pero eso no es todo. Mira lo que dice el texto. Y le vence, dice, y le quita todas sus armas en que confiaba. Y lo otro dice, y reparte el botín. Le quitó las armas. Le quitó la capacidad de hacer guerra. ¿Y qué hizo después? Repartió el botín. Eso significa que lo despojó de las armas, no tiene armas el hombre, lo venció, abrió la puerta y entró para allá adentro y repartió el botín con los suyos. Mira, esto es para ti, nos cogimos. Le cogió el reino, se lo quitó, le quitó el imperio y le quitó la capacidad de hacer guerra. No puede. Por eso que vienen los discípulos y dicen, Señor, hasta los demonios se los sujetan. Claro, ellos se quedan inoperantes, como dicen los carismáticos, pero es la palabra correcta, se quedan inoperantes. No pueden, porque Cristo le quitó la capacidad de hacer guerra. Dice del 20 al 22, y reparte el botín. Ok, quédate ahí. Tercero, triunfó no solamente sobre el diablo, dice la Escritura,
triunfó sobre todas las huestes espirituales de maldad en la cruz del Calvario. Miren Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Colosenses, capítulo 2, versículo 15. El versículo 15, vamos a leer desde el, vamos a leer desde el 13, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando, miren esto, anulando el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15, aquí donde viene la clave. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mi pregunta, ¿de qué despojó a los principados y a las potestades? Si usted analiza el texto, ¿de qué los despojó? ¿Qué tenían ellos? Pueden ser personas, pero la clave está en ¿a quién despojó? ¿Qué son principados? ¿De dónde viene la palabra? De príncipe. ¿Qué es lo que tiene un príncipe? Dominio y autoridad sobre cierta región, ¿sí o no? O sea, básicamente está diciendo, les quitó el reino. Les quitó el poder y la autoridad que tenían como principados y autoridades. Esa autoridad que tenían a Dios. Y ese principado, no, ya no eres el príncipe, ahora el príncipe soy yo. Se los quitó. O sea, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él desarma al diablo, le quita toda su armadura de guerra, le quita la capacidad de guerra, Él le quita el imperio que tenía, pero también le quita el imperio a todos los principados y a todas las potestades, mis hermanos. Ustedes saben que en este movimiento carismático ahora, la famosa guerra espiritual, que dicen que aquí hay un principado en esta ciudad que opera y por eso que hay tanto adulterio, la Escritura enseña que Cristo le quitó al diablo y a sus demonios todo su poder y su autoridad, y todos esos principados ya no tienen nada. Todo eso ahora es de Cristo. Eso era antes. En el antiguo pacto, sí, ellos tenían poder y tenían autoridad y acababan. Pero ahora, en el nuevo pacto, Cristo despojó a las huestes espirituales de maldad. Y si en un lugar hay una atmósfera espiritual cargada y malvada, no es porque hay un principado, es porque la gente que está ahí es mala y brujera. Sigue diciendo el texto, versículo 15. Los exhibió públicamente. ¿A qué se refiere con exhibirlos públicamente? Que Él los expuso y los dejó en vergüenza delante de todos. Y dice que triunfó sobre ellos. ¿Sobre quién? Responde el texto, sobre los principados y sobre las autoridades. Triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Nosotros decimos que Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pero la gran mayoría de los cristianos, aunque dice eso, no entiende sinceramente lo que está diciendo de la frase, o por lo menos no cree eso. ¿Cuántas oraciones carismáticas? Pedimos a fulano que ore. Gracias, Padre, porque nosotros cogemos, atamos al hombre fuerte y lo atamos y lo declaramos inoperante y ahora mismo te echo fuera y sale de aquí. Mis hermanos, no hay que atar al diablo porque ya está atado. Además de que yo lo he dicho otra vez, cuando usted está orando con Dios, te está hablando con Dios, usted no puede ponerse a hablar con el diablo. Sal de aquí, te echo fuera ahora, te declaro inoperante. Tú no, ¿con quién estás hablando? No era una oración a Dios que tú haces hablando con el demonio en la casa del Señor. Si tú vas a hablar, vas a hablar con Dios. Y nosotros no tenemos que atar a nadie porque el diablo ya está atado. Yo le echo fuera de aquí. ¿Quién te dijo que el diablo es omnipresente? ¿Cómo tú sabes que él está aquí? El único que es omnipresente es Dios. En todas las iglesias carismáticas de todas las naciones del mundo, todos los domingos, cuando están en culto, ellos atan al diablo y lo echan fuera. Todos creen que el diablo está en su iglesia en ese momento. Ese es el problema. Le han dado tanta preponderancia al diablo que prácticamente le tienen más respeto y más miedo al diablo que a Cristo mismo. Él ya ha sido despojado. Se le quitaron a todos los principados y a todas las potestades, toda la autoridad que tenía. Cristo los expuso públicamente y triunfó sobre ellos. Se acabó, están derrotados. No hay nada que hablar, aquí no hay nada que atar. Todo está atado. Cuarta pregunta, o sea, cuarto inciso dentro de esta cuarta pregunta. Esta implicación también trae como consecuencia que él despojó a Satanás y a sus demonios de su gobierno total, mundial. Vamos a ir ahí. Un texto que todos leemos, pero que muy pocos analizan. Mateo capítulo 28, versículos desde el 18 hasta el 20. Mateo capítulo 28, desde el 18 y hasta el 20. Mateo 28, del 18 al 20. Un texto que todo creyente debe saberse. Dice el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ustedes miren el contexto, aquí Jesús está resucitado y se les apareció resucitado ya se va. Se va Cristo para el cielo, a ascender al cielo y sentarse a la diestra del Padre. Pero antes de él irse, él se les acerca y él les dice la última gran verdad que él quiere que sepan. Mis hermanos, como bien escuché a alguien decir, todo lo que diga una persona la última vez que tú lo viste, esa última frase que él te va a decir es lo que él quiere que se te quede y lo más importante que él quiere que te quede. Usted tenía un familiar, por ejemplo mi abuela, mi tío, o sea el hermano de mi mamá que murió de cáncer.
dejaba a su hijo de 14 años, mi primo, Joritín. Y antes de él morirse, mi abuela estaba con él ahí y le dijo, te dejo mi niño, por favor, ocúpate de Joritín. Esas fueron sus últimas palabras. Eso era lo más importante que él quería decir antes de irse. Aquí estamos en lo mismo, que esto no murió, resucitó, pero se va. Y no lo volveremos a ver más hasta que no estemos con él en el cielo. Y antes de él irse, él dijo, la última idea, la última tarea, la más importante que le dejó a la iglesia. Pero dentro de la gran comisión, que todo el mundo se va por la comisión, no tenemos que ir, pero él dijo antes algo que es la razón por la cual tenemos que cumplir la gran comisión. Es el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa esa frase? ¿Que él gobierna dónde? ¿Dónde responde el texto? En el cielo y en la tierra. Hermano, la tierra no es del diablo. Él es el Dios de este siglo en el sentido de que él se opone a Dios, de que él es el malo, pero no es él el que tiene toda la potestad. Miren lo que dijo Cristo. No dijo, una parte de la potestad me es dada y la otra parte le quedó al diablo. No dijo, fue 60, 40 o 50, no, él dijo, toda. La palabra potestad es autoridad, o sea, yo tengo toda la autoridad en el cielo, y ahí es muy fácil, sí es verdad, Dios reina en el cielo, pero es que no se quedó ahí. Dice el texto, y en la tierra también. Y por eso dice, por tanto. ¿Qué es un por tanto? Un conector de causa y efecto. ¿Cuál es la causa? Yo tengo toda la autoridad. Por tanto, el efecto, vayan sin miedo, si es que yo soy el que tengo la autoridad. Vayan y discipulen y bauticen y enseñen. ¿Por qué puedo ir, discipular, bautizar y enseñar? Responde el texto, porque Cristo tiene toda autoridad sobre la tierra. De hecho, la oración modelo nos enseña a clamar, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dios nos va a mandar a pedir algo que no nos va a conceder. ¿Pregunto? ¿No dice la Escritura que si pedimos algo conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones de nuestro corazón? Me preguntan, ¿no es acaso la voluntad de Dios que venga a su reino y que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra? Eso significa que en algún punto de la historia, en la tierra, se va a hacer la voluntad de Dios como mismo se hace en el cielo. Lo sabemos. Al seguro, por lo menos, de que el cielo nuevo y tierra nueva, todos los que estén ahí, todos van a hacer la voluntad. Dice la Escritura que todos vendrán a Él, le adorarán y le servirán. Eso va a llegar. Pero recuerden que cada iglesia verdadera es un pedazo de cielo en la tierra. Por tanto, por ejemplo con esta iglesia, si aquí la gran mayoría estamos convertidos y tenemos temor de Dios y hacemos las cosas, por lo menos humanamente hablando, lo mejor posible, de acuerdo con la Biblia, literalmente, se está implementando los deseos celestiales aquí en la tierra, se está trayendo el reino visible. Usted puede ver que hay gente que tiene aquí, que tiene temor de Dios, que no adultera, que no fornica, que ama, que ayuda, que no se mete con nadie, que no es conflictivo, que no es drogadicto, que no es trapalero. El reino de Dios en la tierra, por medio de su iglesia visible, los verdaderos convertidos. Ustedes saben que no todo el que está en la iglesia visible forma parte de la iglesia invisible. Pero bueno, si la mayoría de la iglesia visible está convertido, pues definitivamente hay una porción del cielo en la tierra. Por tanto, si nosotros como creyentes podemos traer un pedazo del cielo a la tierra, extendiéndonos y plantando iglesias bíblicas sanas en todas partes del mundo, y llegará un punto en la historia en el cual la tierra entera quedará rendida al dominio total de Cristo. Y ahí tenemos nosotros un rompejuegos, porque Cristo lo dijo, yo tengo toda la autoridad, pero ese por tanto nos deja entender algo que está implícito en el texto, no lo dice explícitamente, pero lo está dando a entender. Cuando él dice, por tanto, id, ¿qué está queriendo decir Cristo? Yo tengo toda la autoridad, pero no la voy a ejercer de un tirón. La voy a ejercer a medida que ustedes salgan y vayan saqueando el reino del hombre fuerte. Donde quiera que ustedes saquen almas, en esas almas, ahí yo voy a aplicar mi reino. Donde quiera que ustedes planten una iglesia, ahí se va a aplicar mi reino. Donde quiera que ustedes ganen, ahí voy. Y se va a ir extendiendo por medio de la iglesia. Por eso dice, toda autoridad me es dada, ya la tengo. Vayan. Él le pudo haber dicho, toda autoridad me es dada, tranquilo. Ya, esperen mi regreso, que ya yo tengo toda autoridad y aquí se va a sacar todo lo que yo quiera. No, yo tengo la autoridad, arriba. Y nos dio a nosotros esa tarea. Por eso la escatología importa. Porque si usted tiene esta cosmovisión escatológica, usted definitivamente va a ser más misionero, usted va a ser más evangelista, usted va a ser una persona que va a querer entender el evangelio, va a querer hablar de otras personas. Usted sabe la importancia de plantar nuevas iglesias, usted sabe la importancia de predicar la sana doctrina, usted sabe la importancia de coger un video y subirlo a YouTube. Oye, si hay tantos falsos maestros, si estamos rodeados de tantos que suben una pila de videos con gente vomitando en el piso y revolcándose y estirándole las piernas y diciendo que cayó oro del cielo y que le pasaron una muela, ¿por qué nosotros no podemos subir también videos en donde hablemos y expliquemos la Biblia correcta y fielmente como es? Porque los convertidos sí nos van a escuchar.
Juan le dijo a la iglesia, ellos son del mundo los oye, pero los que son de Dios nos oyen a nosotros. Los que son de Dios van a ver tu video y van a decir amén y van a estar de acuerdo contigo. Quinta pregunta, para terminar. ¿Se le quitará la atadura a Satanás en algún momento? Y la respuesta es sí. El Apocalipsis enseña que al final del milenio, antes del regreso corporal de Cristo a la tierra, se le va a quitar la atadura al diablo. Vamos a ir ahí a Apocalipsis, en el 20, donde estamos. Vamos a leer los versículos del 7 al 10. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué dice el texto? El texto dice que sí, que se le quitará la atadura. Lo otro que dice el texto es que engañará a las naciones. ¿A qué naciones? Noten que las naciones que engañan no son las que están en el campamento. Ahí el campamento entiéndase como el pueblo de Dios. No es al pueblo de Dios al que engaña. Y al parecer, al final de esta era, antes de que Cristo venga, va a haber como un movimiento mundial en el cual las naciones van a querer aplastar a la iglesia, pero el intento va a ser frustrado. Si ustedes notan, ellos no logran. Dice que ellos rodean el campamento, pero no lo pueden ni atacar. O sea, va a haber un intento final por quitar a la iglesia. Al parecer, la iglesia sí va a llegar a un punto de la historia en el cual tendrá preponderancia. Y va a haber una rebelión. Después que suelten al diablo, eso es intencionalmente, no sabemos por qué. Pero Dios le va a quitar esa restricción al final y él va a salir y va a volver a engañar. Ahí sí va a tener la capacidad de engañar de nuevo, pero no a los escogidos del campamento de Dios, nadie lo va a engañar. Y ellos se van a levantar y van a reunir y van a venir y ahí se va a frustrar el intento. No van a poder tocarnos si es que llegamos a ese tiempo. Pues yo sí creo que eso sí es futuro. Ahí se está dando un texto que no ha pasado. Se va a frustrar el intento y ahí vendrá Cristo. Por tanto, nosotros entendemos que el diablo ya está atado, que la atadura es una restricción que Dios le hace para que él no pueda engañar más a las naciones, que esa atadura trae como resultado que el diablo ya no tiene imperio, que el diablo ha sido despojado de su capacidad de hacer guerra, que todos los demonios han sido expuestos como derrotados, y por eso cantamos vencedor. Dios me ha hecho más que vencedor, y por eso cantamos coronad de santos, todos coronad de rey de reyes. Por eso cantamos, si ustedes miraron todos los signos de hoy, grande Jehová, digno de gloria, todos hablaban de que él reina, de que él venció y que nosotros venceremos, todos estaban conectados con la misma idea. Fe, la victoria es que el mundo vencerá. Y ahora vamos a cantar rey exaltado al final. Son de Cristo, mis hermanos. Toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y aunque es verdad que al final del milenio, que creemos que ya de paso es obvio, si el milenio empieza con la atadura de Satanás y creemos que ya Satanás está atado, pues hay que concluir entonces que ya estamos en el milenio. Y que el milenio es un tiempo ilimitado en el cual Satanás está restringido para que la iglesia avance. Esta es la era de la iglesia de evangelizar. Para eso es la atadura, para que avance el reino. ¿Ok? Por tanto, nosotros entendemos que sí, aunque se le quitará esa restricción, va a ser frustrado su intento. Para las personas que están aquí que no conocen a Cristo, déjame darte la mejor noticia que te puede dar alguien. Dios mandó a su hijo, que cogió al diablo y literalmente lo ató. No tiene la capacidad de engañarte. Si Dios te muestra la verdad, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre totalmente. Nada ni nadie te va a poder confundir. Los escogidos, dice la Escritura, resplandecerán, dice el texto en Daniel. Y dice claramente que las falsas señales engañarán, serán tan buenas que engañarán si fuere posible a los escogidos. El texto va a entender como que es imposible que un escogido sea engañado. Todos los que son de Dios escuchan la voz de Dios, dice Juan. Todos los que son de Cristo oyen su voz. ¿Qué dice la Escritura? La fe viene por el oír y el oír por la palabra. O sea, palabra, oír y fe. Ese es el orden. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Qué significa eso? Que cuando se está exponiendo la Escritura fielmente, el que es escogido oye de alguna manera, oye la voz de su pastor por medio de la exposición de la palabra. Él oye la voz del pastor que lo está llamando. Y cuando él oye la voz, ahí Dios le infunde la fe y esa persona cree y vive. Por tanto, la vida eterna viene por creer en el Hijo unigénito de Dios, que se dio en propiciación por nuestros pecados en la cruz del Calvario y que además de que nos salvó, nos lavó y propició la ira de Dios, también derrotó al diablo literalmente, está totalmente quebrantado, inoperante para con nosotros. Y dice la Escritura que Él está despojando el reino. Nosotros también estamos despojando el reino, estamos reinando con Él, estamos despojando el reino de las tinieblas, estamos en Cristo. Por tanto, si tú estás aquí y estás en el reino de las tinieblas todavía, hay una buena noticia. No te tienes por qué perder
No es antes, no estamos en el antiguo pacto donde todas las naciones paganas estaban oscuras y ciegas en su ignorancia. Ha llegado un tiempo en el cual Dios ha dispuesto un mejor pacto. Dios ha dispuesto un poder. Dice la Escritura que es supereminente, la supereminente grandeza de su poder opera en todos los que creen, dice el texto. Por tanto, tú puedes formar parte de ese reino porque el diablo no te puede engañar más. Si tú estás aquí y escuchas la voz de tu pastor, y no me refiero a mí, me estoy refiriendo a Cristo, si tú escuchas la voz del buen pastor por medio de la palabra, que tú sientes que te está llamando, suelta el mundo, sale de ahí, quítate esa ceguera, ven para acá, oye su voz, ciertamente toma tu cruz y síguelo todos los días de tu vida y Él te concederá la vida eterna. Mis hermanos, Dios hizo todo lo que se podía, lo que se necesitaba hacer. El diablo no te puede engañar más. Si tú sales de aquí habiendo escuchado un mensaje y no crees, la ira de Dios está sobre ti, dice la Escritura, porque ya no queda ningún otro sacrificio por hacer por aquellos que rehúsan a creer en el Hijo. Por tanto, no te pierdas. Cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de todos tus pecados y Dios te concederá la vida eterna. Vamos a orar.